Creo que no hay peor pecado en la política que pensar que se tiene la verdad absoluta. Veo sobre todo lo que está sucediendo con el gobierno de la República. Es un régimen, sí, con visos de autoritarismo muy marcados. Por eso la destrucción y el desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos y una tendencia a seguir concentrando el poder. El pueblo de México les dio a ellos la mayoría legislativa, no la mayoría constitucional. El Movimiento Ciudadano no se puede quedar en la idea de ser oposición, sino que debe subrayar la idea de ser alternativa. Jalisco ha sido un buen ejemplo, y casi diría el único ejemplo que tiene la historia reciente del Movimiento Ciudadano, donde un gobierno, como fue el gobierno de Enrique Alfaro, es ratificado en las urnas electorales. Una de las cosas que hace bien el Movimiento Ciudadano, que hacen bien nuestros gobernantes, es siempre dar la cara. Es decir, cuando se equivocan, aceptar que se equivocan y corregir de inmediato. La autocrítica es consustancial a una alternativa creíble. Jalisco está en buenas manos hoy en día. Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Trujillo, regidor de Guadalajara y secretario de organización de Movimiento Ciudadano Jalisco. Muchas gracias por sintonizarnos en otro capítulo más de Voces en Movimiento, un programa que tiene como objetivo principal aquí en Jalisco, pues, valga la redundancia, dar voz a algunos actores políticos de Jalisco y sobre todo lo que hemos hecho en esta segunda temporada es dar voz a algunos liderazgos del interior del estado, algunos liderazgos locales y pues hoy tengo como invitado que también ya nos acompañó en los inicios de este video podcast, quiero decirlo, y aparte nos ha apoyado totalmente, tanto en el transcurso de pláticas que hemos tenido con distintos actores políticos. Ya lo presentamos la vez pasada, ya hablamos de él. Hoy quiero guiar la conversación de manera distinta, pero tengo al senador Clemente Castañeda aquí conmigo, aquí platicando. Gracias. Gracias, senador, por Gracias, acompañarnos. Humberto. Gracias por la invitación y muchos saludos a todos los radioescuchas, podescuchas, no sé cómo se diría eso de palabras en movimiento. Gracias, senador. Déjame explicarte un poquito la idea de ahorita de este capítulo. Como te dije la vez pasada, hablamos un poquito de tus inicios del proyecto en Jalisco, de todo lo que se ha significado tu trayectoria política para Jalisco y los proyectos que tenías o que tienes. Ahora quisiera englobar la discusión, es una plática tranquila que va a ir fluyendo poco a poco en tres puntos principales. Primero, un poquito de analizar la política internacional y nacional, lo que está pasando un poquito a nivel nacional e internacional. Después hablar un poquito de Jalisco, en específico de nuestro papel como partido político. Y un tercer momento en cómo se cruza todo esto, que es algo que también hacemos en este video podcast, con la cuestión de la política generacional y los siguientes pasos a nivel partido. Entonces te voy a hablar un poquito ahorita de el contexto internacional que yo estoy observando y que Ujú. quisiera comentar contigo. Claro que sí. A ver, por un lado, se está viendo en Estados Unidos, en Argentina, a nivel global, pues algunas expresiones políticas que van contra derechos, contra instituciones, contra la democracia, contra migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que estamos viendo una embestida internacional actualmente que nos hace cuestionarnos un poco este fenómeno político. Pero por otro lado, senador, y tú conoces bien esta ciudad, vemos también fenómenos como el de Mandami en Nueva York, un candidato de un partido político de demócrata que tiene 33 años, que también está enfocándose en agendas muy concretas y muy sensibles que son servicios públicos, transporte y vivienda. Entonces, vemos como una especie de política internacional o un contexto internacional medio locochón, lo voy a decir Sí. así, y quiero escuchar tu opinión de cómo lo ves y lo vives desde Senado, cómo esa Mm. parte internacional se instala en la discusión parlamentaria o en la visión política que tú tienes como senador y politólogo. Muchas gracias por la pregunta. Yo, claro, no soy experto internacionalista, pero soy un observador igual que tú de lo que sucede en el mundo. Que si veo algunas cosas que son muy evidentes para todos quienes nos ven y nos escuchan, una reconfiguración del orden mundial, la victoria de Donald Trump en la elección presidencial, una vez más en Estados Unidos, ha traído un reacomodo en el mundo, no solamente por la naturaleza
del régimen en el norte, sino por el estilo personal de gobernar de Donald Trump. Es decir, claramente expansionista y con todo el ánimo de meterse hasta en donde no le llaman, ¿no? Es más, donde no le llaman, se mete con más gusto, ¿no? Y frente a ello, pues lo que hemos visto son respuestas de diversa índole, ¿no? Por un lado, la Comunidad Europea rearticulándose para responder a la amenaza explícita que representa Estados Unidos, particularmente en el tema del comercio, pero lo vemos también en reacciones tanto de Rusia como de China, ¿no? Que son, digamos, las dos grandes potencias que tienen mayor relevancia en todo lo que sucede en el ámbito internacional. Y México, por supuesto, no es ajeno a eso. México tiene que situarse en esta nueva realidad. Digámoslo de esta forma, México durante muchos años, por la cercanía geográfica, y sigue sucediendo, ha sido un aliado de Estados Unidos, ¿no? Hemos compartido, digámoslo así, en la arena internacional muchas posiciones en conjunto. México siempre ha tenido una voz muy importante de mucha ascendencia, particularmente para América Latina, pero siempre ha tenido una buena relación con Estados Unidos, incluso en los momentos más complicados. Y hoy la situación cambió. El juego cambió por completo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decidió cambiar por mucho el tipo de relación que tenía con México y a su socio de toda la vida, pues lo ha mantenido en una situación de incertidumbre, otra vez por el tema comercial, pero también por otros temas que comparte la frontera, como sobre todo los problemáticos, el tráfico de armas, naturalmente el narcotráfico y muchas otras cosas que han replanteado el tipo de relación que México debe tener con Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede frente a eso? Y quizá estoy acortando mucho la reflexión, porque evidentemente el tema es más complejo. Mm. ¿Qué sucede? Que lo que vemos es, paradójicamente, al interior de la Unión Americana, el resurgimiento de respuestas, que son eso, ¿no? Es decir, lo de Mamdani en Nueva York me parece muy ilustrativo y es, digamos, si hace 10 años, 20 años hubiéramos pensado que un candidato con una posición, podemos decir progresista, pero para Estados Unidos es demasiado progresista, incluso lo han catalogado de socialista hasta comunista, le han dicho, pone temas que son nodales en cualquier estado democrático, ¿no? Sí, pues el tema de la vivienda, el tema del transporte, el tema del trabajo. Desde ahí, dicho en resumidas cuentas, pues desde ahí también provienen respuestas importantes y respuestas interesantes. Y yo creo que ese fenómeno también es un fenómeno que se va a repetir en muchas partes del mundo. Nunca hay, quizá voy a decir algo medio aventurado, pero digamos, nunca hay una visión única. Siempre hay alternativas. Y mientras haya problemas no resueltos, tendría que haber opciones políticas que se propongan cómo resolverlos. Que yo creo que, digo, también, senador, hablo y empiezo con el clima internacional para ir, voy a decirlo, la palabra correcta no es bajando, pero para ir, aterrizando un poquito la plática, ¿no? Justamente, acabas de escribirlo perfectamente. Ante este clima internacional, las respuestas de México son en un sentido y las respuestas locales son en otro sentido, o ¿Mm? estamos observando fenómenos políticos interesantes, ¿no? Creo ¿Sí? yo. Aquí yo te pregunto, en términos de partido político y como coordinador del Senado, ¿cuál es el papel ante toda esta discusión nacional e internacional, todo lo que estamos viendo de Movimiento Ciudadano en el Senado ante estos Es cambios? que yo creo que si alguna expresión política, partido político en concreto, puede ser receptiva de lo que está aconteciendo, es justamente Movimiento Ciudadano, por el tipo de agenda que con todas y todos hemos construido a lo largo de estos años, es decir, una agenda política abierta a escuchar las distintas demandas ciudadanas, a plantear sobre todo alternativas de solución y a subrayar una agenda que es una agenda, diría yo, que tiene mucho que ver con las causas, los deseos y los anhelos de la juventud, ¿no? Siempre está la pregunta, bueno, ¿y los jóvenes qué papel juegan en la política? Bueno, para nosotros, y así lo se pudo constatar en las últimas campañas, para nosotros, pues la juventud es pieza angular de lo que debe ocurrir en el país, y no solo la juventud, pues hablamos directamente o les hablamos directamente a las niñas y a los niños de este país. Yo creo que uno de los temas importantes que Movimiento Ciudadano puso en la mesa en la campaña, sobre todo nuestro candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, fue el tema de la justicia intergeneracional.
Es decir, no hay manera de resolver un problema del presente, por supuesto, heredado del pasado, sin tomar en cuenta las consecuencias futuras. No se trata de resolver el problema en la inmediatez, ojalá se pudiera. Se trata de que las soluciones que adoptemos en este momento puedan ser sostenibles en el largo plazo y no las tengan que pagar, ¿no? En el mal sentido del término, las próximas generaciones. Y yo creo que en eso Movimiento Ciudadano ha sido atinado. Y también, senador, digo, el clima nacional, que también hemos visto discursos y acciones que están erosionando las instituciones, lo voy a decir como tal, o incluso este ambiente democrático en el país, que no piensan o no se están pensando en algunos lados en soluciones a largo plazo o institucionales, Ujú, ¿no? Lo hemos visto con la desaparición de algunas instituciones autónomas, como el Coneval, ujú. como el INAI, y algunos discursos en el que pareciera a nivel nacional, algunas posturas en el que estás contra mí, ¿no? O estás conmigo. A esto, yo lo recalco porque dijiste algo clave, ¿no? Algo de que creo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y tú representas como coordinador y como líder parlamentario, que son esas distintas voces que se tienen que ser escuchadas, ¿no? Mi pregunta va encaminada a esa parte, ¿no? ¿Cómo ves el clima de parte, pues, a nivel nacional con esa erosión institucional que se está observando desde acá? Y pues, embate de algunos, mayorías, por así Ujú. decirlo. ¿Cuál es tu análisis al No, respecto? a ver, lo que veo es un proceso de destrucción sistemática de muchas de las instituciones del país, que se podrá decir, oye, eran instituciones no perfectas, de acuerdo, ¿no? Algunas con efectos o resultados no precisamente los deseados, pero con resultados y al fin y al cabo. Y me parece que lo que hay en todo caso es un proceso, repito, de desmantelamiento del Estado mexicano como lo conocimos, el Estado mexicano producto de la transición democrática, ¿no? Ahora en tránsito, ¿no? A un nuevo régimen, ¿no? Con naturaleza distinta. Y me atrevo a decir, no, no me atrevo, sostengo, no necesariamente mejor que el que teníamos hace algún tiempo, al contrario. Es un régimen, sí, con visos de autoritarismo muy marcados, con mucha reticencia a las esferas de autonomía dentro del Estado mexicano, por eso la destrucción y el desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos. Entiéndase, por ello, los que tú dijiste, el INAI, ¿no? O la COFESE, o el Coneval, o el IFT, o cualquier otra cosa, y entre paréntesis pondría, y quizá el INE, ¿no? Que sería como un asunto a discutir posteriormente, y una tendencia a seguir concentrando el poder, ¿no? Digamos, lejos de generar un esquema de pesos y contrapesos que en cualquier democracia es deseable, me parece que lo que ha ocurrido en los últimos meses, años, es este desmantelamiento del Estado mexicano para transitar a un régimen de altísima concentración del poder con todo lo que ello implica, entre muchas otras cosas, la discrecionalidad en la toma de las decisiones, la ausencia de rendición de cuentas, la prácticamente inexistente participación ciudadana y muchos conceptos asociados a lo que nosotros entendemos por un régimen democrático. Así es que, pues no, parece que vamos en reversa, para decirlo en resumidas cuentas, ¿no? Claro que sí, senador. Y, senador, tú que vives ahí esta discusión nacional ya desde hace tiempo, incluso, quisiera preguntarte, digo, pues es tu segundo periodo como senador, ¿cuáles tú has visto que han sido los principales cambios de cuando llegaste como senador a este segundo periodo? Bueno, el principal y más evidente es la conformación del propio Senado, ¿no? Digamos, tuvimos en el sexenio de López Obrador una conformación del Senado donde el partido gobernante por sí solo no tenía una mayoría constitucional, ¿no? Es decir, tenía que transitarse con las oposiciones, y siempre subrayo las oposiciones en plural, porque hay a quien le gusta situar a todos donde mismo, yo creo que no estamos donde mismo. En el sexenio anterior, diría, tenías que conciliar con las oposiciones para poder construir una mayoría de corte constitucional, es decir, dos terceras partes del Senado de la Cámara de Diputados. Hoy la realidad es completamente distinta.
eh, el pueblo de México les dio a ellos la mayoría legislativa, no la mayoría constitucional. Cuando hablo de ellos, hablo de Morena y sus aliados. Claro, La mayoría constitucional la ganaron tramposamente en el INE y en el tribunal, es decir, en las instancias encargadas de calificar la elección y de integrar el cuerpo legislativo, los cuerpos legislativos, y a partir de esa mayoría constitucional artificial, pues es que han hecho mal uso, subrayaría, de esa facultad que tienen para dejar hoy en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos muchas de estas ideas, algunas ocurrencias que me parece laceran profundamente la estabilidad democrática del país. Y digo, déjame hacer esta distinción porque claro, creo que es bien importante. Nosotros nos hemos referido muchas veces a las ocurrencias. Otras, hemos dicho, no son ocurrencias, forman parte de una planificación perfectamente estructurada, pensada para quedarse con el poder absoluto. Entre ocurrencias diría, bueno, pues hoy los vapeadores o la prohibición de los vapeadores está en la Constitución. Increíble, pero cierto. Ahí está, la prohibición de los vapeadores no es el término no, constitucional, no me acuerdo cómo dice, pero claro. el espíritu es ese, están prohibidos en la Constitución, pero también desmantelaron el Poder Judicial con toda esta idea de nombrar al Poder Judicial a través del voto popular. Hay una diferencia entre aquellas ocurrencias que podríamos decir no representan mayor daño a los planes perfectamente estructurados que van en el sentido de la captura del poder. Senador, y acabas de decir también unas palabras claves que quisiera yo también resaltar y hacerte una pregunta muy específica. Dijiste oposiciones, ¿no? Que yo creo que esa palabra es clave porque tú representas y nosotros como partido político representamos una de las oposiciones. ¿Cuál es la principal diferencia entre otras oposiciones? Te quería preguntar. Yo creo que es una muy buena pregunta y es algo que intentamos acreditar todos los días. Es decir, Movimiento Ciudadano no se puede quedar en la idea de ser oposición, sino que debe subrayar la idea de ser alternativa. Es decir, ser oposición, voy a decir algo que cuando se piensa dos veces quizá habría que refrasear, pero ser oposición es relativamente fácil, ¿no? Porque es decir a todo que no ¿No? y encontrarle siempre el lado negativo a las cosas. Es relativamente fácil desacreditar y decir, no, esto que están proponiendo para resolver este problema está mal. Seguramente sí, pero nosotros tratamos de no quedarnos ahí, de no decir que no por simplemente oponernos, sino tratar de ver cuáles son aquellas cosas, y eso es algo que requiere mucho valor político, cívico, cuáles son aquellas cosas que provienen del régimen, hay algunas que sí podríamos nosotros adoptar, que provienen del régimen, que vale la pena apoyar y en todo caso fortalecer o corregir para que sean mejores. Y yo creo que es donde radica la principal diferencia de Movimiento Ciudadano. Es decir, es una sí oposición razonada, razonable, pero siempre tratando de explorar alternativas para resolver el problema, porque nos sentimos corresponsables de lo que sucede. No es lo mismo decir esto está mal a oye, esto está mal, pero yo propongo que corrijamos de esta u otra manera. Y me parece que ahí es donde está el valor agregado de Movimiento Ciudadano. Por eso algunas veces nos critican porque no de ahora, sino desde hace muchos años, hemos votado algunas cosas con el régimen, ¿sí? Claro. Oigan, el hecho de que los programas sociales estén hoy en la Constitución ¿es obra de Movimiento Ciudadano? Por supuesto que sí. En la legislatura pasada, cuando no tenían mayoría constitucional, los programas sociales no estarían en la Constitución si no fueran por los votos de las oposiciones, entre otros el de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es correcto que estén en la Constitución, porque ayudan a la gente en muchos sentidos estos programas El avance en los derechos laborales. el avance de los derechos laborales, por ejemplo, que por cierto nos piratean Exactamente. muchas veces las iniciativas, es Sí, sí. decir, las vacaciones dignas, ¿no? Ujú. Que se originó en Movimiento Ciudadano, después lo abrazó Morena, o la jornada de 40 horas, ¿no? Que hoy, bueno, abraza el régimen, Claro. pero que son propuestas
que ha hecho Movimiento Ciudadano desde esta no oposición, subrayo, sino alternativa. Y así hay que seguirlo haciendo. Senador, y digo, siempre se pone buena la plática contigo, pero voy a también aterrizar todavía un poquito más la discusión. Creo que también algo que nos distingue como partido político y como propuesta política es cierto origen o ciertas posturas pues, locales, ¿no? Voy a decirlo como tal. Jalisco, una de ellas, con el gobernador Pablo Lemus, con Verónica Delgadillo, con Frangé, con Quirino, con gobiernos locales que han dado resultados. ¿Cuál es tu percepción sobre Movimiento Ciudadano en Jalisco y el papel que debe jugar desde lo local? Digo, también tenemos ejemplos como Nuevo León, u otros gobiernos locales también en el país, pero en Jalisco, digo, que es de donde somos y donde estamos Del ahorita, terruño. ¿cuál es nuestro terruño? ¿Cuál sería nuestro papel como alternativa política a nivel nacional desde Movimiento Ciudadano Jalisco? ¿Cuál es nuestro papel? Yo creo que nosotros debemos de insistir en que el proyecto nacional o los proyectos nacionales deben de construirse desde lo local. Es decir, pensando siempre en lo que sucede en las localidades, sobre todo en las localidades en donde nosotros somos gobierno y tenemos una responsabilidad. Es decir, sí, Jalisco ha sido un buen ejemplo y casi diría el único ejemplo que tiene la historia reciente del Movimiento Ciudadano donde un gobierno, como fue el gobierno de Enrique Alfaro, es ratificado en las urnas electorales a partir de la elección de Pablo Lemus. Es decir, no hay mayor prueba democrática de la aceptación o rechazo de un gobierno que el refrendo en las urnas. Y creo que lo que sucedió en el caso de Jalisco en la elección pasada es una muestra de ello. Y algo similar podemos decir de muchos de los municipios en los que el Movimiento Ciudadano es gobierno. Tú mencionaste algunos, por supuesto, Guadalajara, donde también hay una ratificación tácita de los gobiernos anteriores. Lo mismo sucede en Zapopan, lo mismo sucede en Tlajumulco y lo mismo sucede en muchos otros gobiernos locales. Y creo yo que ese es justo uno de los temas en los que nosotros como actores, como actoras políticas, como representantes, sí, por supuesto, de nuestro Estado, en mi caso, en el Senado de la República, pero también como orgullosamente militantes de Movimiento Ciudadano, debemos de llevar siempre a la discusión nacional la perspectiva local. Me parece que eso es fundamental, sobre todo en un momento como el que atravesamos, donde parece ser que todos los temas relacionados con el fortalecimiento del pacto federal, con el fortalecimiento del municipio libre, están prácticamente olvidados en todos los sentidos, en la ley, en la distribución de los recursos, en la atención que el gobierno central le pone a lo que sucede en las localidades. Hoy tenemos un gobierno estatal que, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, no tiene prácticamente apoyos federales en términos presupuestales. Es un gobierno eficiente, pero que se rasca con sus propias uñas. Y ya no digamos que sucede lo mismo con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales tienen ahora que concentrar la gran mayoría de sus esfuerzos en ver qué recursos institucionales, estructurales, financieros tienen a la mano para poder resolver los problemas y los planteamientos que con toda legitimidad hace la población. Senador, y también una reflexión que me gustaría plantearte, porque digo, de manera local, hemos gobernado durante algunos años de municipios como Tlajomulco, Sí. como Guadalajara, y también es, como bien lo dijiste, pues la segunda ocasión que se gobierna el estado de Jalisco. Hay cuestiones naturales en política. eh, ¿Qué pasa con los partidos políticos que gobiernan, que tienen algún desgaste político por la inercia de gobernar? Gobernar no es fácil, siempre son decisiones y tienes que meterte en decisiones fuertes, etcétera. ¿Cuál sería también uno de los retos principales de Movimiento Ciudadano Jalisco para tener eso en mente, pero también seguir innovando, voy a decirlo como tal, y seguir siendo un planteamiento razonable, estructurado a nivel local? A ver, yo pensaría que una de las cosas que hace bien Movimiento Ciudadano y que hacen bien nuestros gobernantes es siempre dar la cara. Y yo creo que la autocrítica es consustancial a una alternativa creíble, pues, ¿no? Y yo creo que lo que hacen bien nuestros gobiernos es decir, cuando se equivocan, aceptar que se equivocan y corregir de inmediato, ¿no?
porque yo creo que uno de los errores que se comete desde la soberbia del poder, y veo sobre todo lo que está sucediendo con el gobierno de la República, es pensar que todas las decisiones que toman son correctas, cuando todos los datos y todo lo que dicen los números, las evaluaciones, es que no fueron correctos. Te doy dos ejemplos notables. El primero de ellos es lo que sucedió con la política de salud. Es decir, la política de salud ha sido altamente controvertida en el plano nacional. Bueno, desaparecieron el Seguro Popular, después construyeron el INSABI ¿Sabe? y ahora están en el IMSS Bienestar. Es decir, cuando desde el principio todos decíamos y todos los elementos decían, objetivamente, aquí hay una política fracasada, no, ellos decían, está muy bien. Y es momento en que no corrigen. Bueno, tan no corrigen que hoy el señor Hugo López Gatel le crean una posición en la Organización Mundial de la Salud y lo mandan supuestamente como embajador ante la OMS, cosa que además no existe, pero que a todas luces es una parte protección, esta es una total protección política, una beca para que el señor este que debería estar tras las rejas hoy esté gozando en Ginebra, ¿no? De la protección diplomática. Y quizá la otra es la política de seguridad. Es decir, López Obrador, con todas sus letras, ¿no? Y aunque se ha reducido a los abrazos y no balazos, pero lo cierto es que hubo una política negligente, poco efectiva en el combate a la delincuencia organizada. Y me parece que hoy lo que hay en el gobierno federal es un cambio de timón, hay un cambio de estrategia. Por supuesto que sí hay un empoderamiento del poder civil en el caso de Omar García Harfuch de manera muy clara y lo que hay alrededor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, ellos no han reconocido que fracasaron en esas dos cosas en el gobierno pasado y que han tenido que corregir. ¿No? Yo, a diferencia de ello, creo que cuando los gobiernos se equivocan, tienen que aceptar y tienen sobre todo que corregir. Pero me parece que las muestras de confianza que se manda a la ciudadanía cuando uno acepta que se equivoca, lejos de ser síntomas de debilidad, son síntomas de madurez de gobierno y de madurez en la responsabilidad pública. Gracias, senador. Creo que sí tenemos, este, pues, lecciones nacionales, locales, y en verdad, yo lo digo, de manera totalmente franca, pues, yo creo que sí nos hemos establecido, nos hemos sabido reinventar, y sobre todo, creo que somos un partido político a nivel local que, pues, yo creo que lo notorio es esto, y aparte he entrevistado a muchas personas también en este espacio, en el que permite que convivamos entre generaciones distintas. Y eso también nos fortalece como partido político, nos fortalece también como en ideas políticas y nos fortalece como expresión local de Jalisco, que incluso tiene esta conversación a nivel nacional, pues, entre un senador y un regidor, por ejemplo, de Guadalajara. Creo A que mí eso me da está. mucho gusto ser de la misma generación que Humberto. Nos llevamos algunos años, pero Somos somos, de la misma somos- generación, podemos convivir con la generación de Pablo Lemos y Sí, Verónica Algarillo. No, no es cierto. exactamente. No, no, no. Y yo en eso voy también en una reflexión que siempre también, creo que la vez pasada te pregunté, pero quisiera volverlo a verbalizar, a preguntar. ¿Qué le dirías a esta generación de políticos, millennials, centennials, alfa, que vienen haciendo política, que venimos haciendo política en lo que viene para el país y lo que viene de manera local? Porque con mi equipo estaba discutiendo de cuál frase utilizar, pero muchas veces estamos yendo nosotros pues, de cuestiones que podían parecer utópicas, pero al final pues son guías y son pasiones políticas y las que tenemos que darle forma a nosotros de manera ya concreta. De cuál frase poníamos literaria, ¿no? Pero te voy a dejar a ti también que nos digas un mensaje a nuestra generación millennials, centennial, de cómo hacer política, de qué tenemos que seguir haciendo y qué no tenemos que hacer también. Digo, no soy quien para recomendar absolutamente nada, pero creo que lo deseable es que las nuevas generaciones no dejen de participar. Y hay muchas maneras de participar hoy en día, ¿no? Y participar significa no acompañándonos a los mítines de la campaña. Pues eso se agradece, qué bueno, señal de que hay simpatías, que hay apoyo popular. Yo creo que lo más importante de las nuevas generaciones es decir lo que piensan, es expresarse con libertad y es ayudarnos a imaginar
en lo colectivo alternativas de solución para los problemas del país. Es decir, creo que no hay peor pecado en la política que pensar que se tiene la verdad absoluta. Cuando lo que nos demuestra la historia es que a veces es todo lo contrario, ¿no? Que lo que hay que creer, o cuando menos en lo que yo creo, pues es en la inteligencia colectiva. Y para eso es fundamental la participación. Es decir, si las y los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, ya me acordé que no se llama Palabras en Movimiento, sino Voces en Movimiento. Palabras en Movimiento es el podcast de Pablo Vázquez, a quien le mandamos un saludo. Por cierto, hablando de jóvenes participativos, me parece que es alguien a quien hay que seguir. Los invitamos a escuchar Claro. también su podcast, pero creo que la manera de expresarse, de hacerlo en libertad, es lo que más podemos ganar quienes nos dedicamos a la política. Nosotros, a mí en lo particular, me entusiasma mucho ver hombres y mujeres jóvenes que tienen deseos, argumentos, ideas para poner al servicio de la gente. En la medida en la que haya eso, creo que salimos todas y todos ganando. Pues muchas gracias, senador, por Gracias. tiempo. También, digo, siempre la verdad es que contigo es una plática muy extensa. A veces yo quisiera seguirle y ampliar un Gracias. poquito el formato del podcast, pero también te agradezco mucho, de verdad, la segunda vez que está aquí con nosotros el senador. Quisiera cerrar de manera muy concreta y muy sencilla con algún mensaje tuyo, ¿no? A Jalisco, a Movimiento Ciudadano Jalisco, a las personas que hemos hecho y participado en este proyecto político, que seguimos participando, un mensaje del senador Clemente Castañeda para cerrar. Eh, bueno, pues yo retomaría lo que dice muchos de nuestros lemas que están desplegados en todas las ciudades de Guadalajara y en todo Jalisco. Jalisco está en buenas manos hoy en día. Y diría, además, intentamos que esté bien representado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No hay espacios pequeños, no hay espacios en una situación como la que vivimos que haya que minimizar. Y como lo dijimos alguna vez desde la tribuna de San Lázaro, pues allá adentro somos poquitos, ¿no? En el caso de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado somos 5, pero afuera somos más, muchos más, los que creemos que sí se puede construir una alternativa distinta a la que nos gobierna en este momento en el país, y estoy seguro que el futuro será naranja. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por todo, senador.